Hola, en este tutorial verás cómo hacer un sofá en miniatura con un estropajo, cartón y tela. Lo primero que voy a hacer es cortar el estropajo a la mitad y a su vez lo corto a lo largo. Y con esto voy a hacer el respaldo y con la otra parte pues haré los asientos. Como veis, he cogido un estropajo viejo, aunque está limpio, pero podéis coger si queréis otro tipo de goma espuma. Vamos a cortar una parte larga que va a ser el cheslón y para los otros lo cortamos así. Y una vez que tenemos la base vamos a cuadrar los respaldos. Vas cogiendo la medida para que coincidan. Veis que es muy fácil, aunque es la primera vez que hago muebles en miniatura y un sofá, entonces he ido improvisando y luego he tenido que rectificar algunas cosas, ahora lo vais a ver. Para tapizarlo pues voy a usar esta tela, que es tela de manualidades, y la verdad que es bastante rígida, entonces es un poco más complicada de trabajar, pero el acabado me gusta mucho. Y vais a ver cómo forrarlos para que queden o bien redondos o bien cuadrados. Estos que son los respaldos los vamos a hacer redondos. Echamos la silicona en los laterales, doblas de manera que no sobresalga por el lateral y ahora cuando lo tengas pues ya echas la silicona y lo pegas. Yo te recomiendo que primero cojas la medida, ¿veis? Y por el otro lado pues hacemos lo mismo. Y ahora si sobresale pues lo recortas. Mirad otro ejemplo, ¿veis? Le echas en los laterales, doblas, primero tomas la medida, incluso puedes usar si quieres un alfiler y ya pegas. Puedes ayudarte de papel de horno por ejemplo para no quemarte, esperas a que enfríe y ¿veis? Queda así como redondo y la parte de arriba en pico, que a mí para los respaldos me gusta. Y ahora vais a ver cómo hacer la parte de los asientos, que es así que quiero que quede rectangular. Para eso vamos a echar la silicona en un lateral y en la base. Apoyas. Así para que seque y enfríe en plano. Recortas eso sí el excedente y ahora vamos a cortar así. Y veréis que así es muy fácil. ¿Veis? Como era la primera vez que hacía muebles en miniatura, he hecho una réplica de mi sofá, lo tengo que confesar. Y queda muy gracioso, a mí me gusta. ¿Veis? Luego habría que recortar los hilos que sobran, eso sí, porque al cortar este tipo de tela, por lo menos, al ser rígida, pues se ven las hebras, pero bueno, eso luego se corta y ya está. Y veis cómo el efecto cambia. ¿Veis? Queda más cuadrado. Pero lo podéis hacer como prefiráis, que yo os enseño las dos formas. Yo he usado una para cada cosa, pero lo podéis hacer todo en cuadrado, todo en redondo, lo que queráis.
Y también depende del tipo de tela que uséis, claro. Porque podéis coger cualquier retal, incluso de un pantalón vaquero antiguo que tengáis. Que mira, solo tengo que probar con vaquero, que tiene que quedar bien. Pero yo he cogido esta porque es que es muy parecido al mío. Ahora vamos a hacer la base con cartón. Por un lado voy a medir el largo. Pones todos los cojines y mides. En este caso son 15. Por otro lado voy a ponerle brazos. Voy a hacer 2 cuadrados de 3×3 para un lado y de 3×4 para el otro, porque el lado de la cherlón lo voy a hacer un poco más largo. ¿Veis? Así. Si lo vais a hacer de la misma medida que yo, esas son. Y si no, pues lo vais midiendo. Eso lo dejamos para más adelante y vamos a medir el alto por un lado y el fondo por otro. Voy a hacer para el fondo 5. ¿Ves? Los puedes colocar para ver qué cuadra. Y de alto 3. Con lo cual serían 2 planchas, una de 5×15 y otra de 3×15. Y si lo haces de otras medidas, pues lo vas calculando. Lo vamos a cortar y lo vamos a forrar con la misma tela. Aquí cometí un error, porque como os digo, como es la primera vez, pues al final es ensayo-error. La parte de la cheslón, veis, pensé que no se iba a ver, pero sí se ve. Entonces, la parte de la base es mejor hacerla en forma de L. Pero veréis cómo repararlo, porque al final tuve que agregar ahí un trozo. Mirad cómo se transparenta, porque es blanco, pues lo voy a doblar. ¿Veis? Y así doble ya no se ve. Pones la plancha, con silicona caliente lo pegas lo cortas así en cruz como antes y giras, ¿vale? Y ya tendríamos una parte. Ahora, en la parte del respaldo, pues igual. Como veis es fácil, solo tienes que cortar, si es así, sobre todo si la tela es dura como esta, cortar todo el excedente que podáis, porque si no se queda muy abultado. Espero que me digáis en comentarios si os gusta para seguir haciendo muebles en miniatura, que me habéis pedido y no sé si es esto lo que queréis ver exactamente, porque ya os digo que es la primera vez y bueno, a mí me ha gustado el resultado, además queda muy gracioso, sobre todo si lo ves al lado del otro, y sirve para casa de muñecas, maquetas, dioramas, si quieres hacer un mueble moderno. Mirar ahora los brazos del sofá, que hago lo mismo. Y ya tendríamos todo. Ahora vamos a ensamblar. Voy a pegar con silicona caliente. Primero lo pegué así, solamente, pensando en dejar los brazos del sofá separados. Que esa sería una opción. Lo que pasa es que luego pensé mejor unir todo, porque va a quedar más fuerte, más resistente. ¿Veis? Y queda más de una pieza. Y para las patas he usado cuentas de estas para pulseras. De madera. ¿Veis? Si queréis hacer el sofá que no sea cheslón, pues mirar. O sea, simplemente es hacer los 3 cojines iguales. Y los cojines, aunque se pueden poner y quitar, prefiero dejarlos unidos. Porque así lo cuadras. Ahora pongo la parte de arriba. ¿Veis? Lo cuadras para que estén bien alineados. Y cuando lo tengas, pues le das la vuelta
y lo fijas con silicona. Y así, aunque lo toques, aunque los niños jueguen, aunque tú lo muevas, pues se te va a quedar siempre igual. Y mirad, ¿veis? La cheslona y al aire no me gusta. Así que cogí y le hice una pieza. Solo tienes que medir el ancho, que lo puedes hacer así mejor desde abajo, para que sobresalga un pelín. ¿Ves? Un poquito. ¿Ves? El ancho y el largo. Lo forras con la tela igual. Si os gusta este vídeo, decidme qué os gustaría ver en el siguiente y voy haciendo muebles. Aparte de las cosas de Navidad, que ya me habéis dicho, ¿vale? Así miniaturas para casa de muñecas, que os gustaría ver y voy haciendo, ¿vale? Mirad. Y ahora otra cosa que pensé después, porque eso ya os digo que esto al final es ensayo-error, hacer la primera vez, es forrar la parte de atrás. Porque aunque eso aparentemente no se ve, pero si lo mueves tal, queda feo. Entonces cogí un trozo de tela doblado, lo pegas encima con un poco de silicona y mirad qué diferencia de acabado, y total no tardas nada y es muy fácil. Solo tienes que hacer así, lo pegas, das la vuelta. Lo único que como ya había puesto las patas, pues por no despegarlas, porque se pegan mucho a la tela y luego es complicado, pues simplemente lo recorté. ¿Veis? Ahora coges, cortas ahí. Mirad qué bien queda. O sea, es que yo me parecía... Al final lo vi necesario. ¿Veis? Cortas así un cuadradito para que sobresalga la pata. Y ya está. Y a mí me parece que queda mucho mejor, con diferencia. Porque al final yo soy muy perfeccionista y me gusta que las cosas queden lo mejor posible. Y con esto pues ya tenemos el sofá. Yo ahora le haría unos cojines. Pero bueno, se los haré y en otro vídeo pues os lo enseño. Y nada, espero que os haya gustado, que os animéis a probar, porque es muy entretenido de hacer y queda muy gracioso, a mí me ha gustado mucho. Y sirve para tanto para casa de muñecas como para jugar los niños simplemente, o para ponerlo en alguna maqueta o diorama. ¿Qué os parece? Me encantaría saber qué miniatura te gustaría ver para hacer próximos vídeos. Y como siempre, muchas gracias y hasta pronto.